Muy buenas tardes, mi nombre es Julián Hernando Cárdenas Galvis, el de mi compañera es Diana Lisset Benavides Arellano. Somos estudiantes de primer semestre del programa de medicina en la Universidad de Pamplona. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final de la materia biofísica médica para nuestra docente, la ingeniera Karen Margarita Erazo Garay. Nuestro proyecto se llama Afecciones visuales por el uso inadecuado del computador. Para este proyecto entonces nos planteamos una pregunta que es, ¿cuál es el impacto que tiene el uso inadecuado del computador en la vista? Por lo tanto, también se estableció un problema. Este dice entonces que existen diversos factores que influyen en las afecciones visuales. Y estos no solamente van a depender de las condiciones fisiológicas en las que se encuentra el organismo, sino también del medio en el que se encuentra expuesto. El uso de computadores en la actualidad es indispensable, pero las consecuencias que puede traer por emplearlo en condiciones inadecuadas es de carácter crítico. Este proyecto se elaboró por la importancia de conocer y entender las causas y las consecuencias que puede dejar el uso inadecuado del computador en nuestra vista. De la misma forma, para que sirva a manera de prevención en el campo de trabajo y estudio como parte del desarrollo de una vida saludable, ya que hay que tener claro que este proyecto tiene un enfoque hacia la prevención y hacia la vida saludable de las personas. El objetivo general es fundamentar el impacto que tiene el uso inadecuado del computador en nuestra vista para lograr establecer mecanismos de prevención y alerta temprana de patologías visuales, ya que hay que tener claro esto siempre. Nuestro objetivo es primordial es establecer esos mecanismos de prevención hacia una alerta temprana para las patologías visuales, evitar las patologías visuales. Los objetivos específicos son determinar las consecuencias por el uso inadecuado del computador, establecer las causas de afecciones visuales por el uso del computador, sugerir mecanismos de prevención frente a patologías futuras, identificar los factores que influyen en las condiciones fisiológicas de la vista y analizar las condiciones inadecuadas a la hora de usar el computador. En nuestro marco teórico hablamos de que la visión es aquella que nos permite observar e identificar todo lo que hay a nuestro alrededor. Esto mediante los rayos de luz que alcanzan al ojo. Sin duda alguna, es importante para que podamos ejecutar una gran cantidad de labores y por lo tanto se debe de conocer y entender su funcionamiento de la misma manera que el cuidado adecuado para ella. El principal órgano de la visión es el ojo. Se encuentra en una cavidad ósea del cráneo conocida como órbita y su parte externa se compone de pestañas, párpados y cejas, los cuales lo van a proteger, impidiendo que entren sustancias dentro del mismo. También lo mantienen húmedo, limpio y lubricado. Lo que realiza entonces el ojo es detectar los estímulos luminosos, distinguiendo entre dos características de la luz. La una es la intensidad y la longitud de onda, es decir, los colores. Sin embargo, la luz antes de que llegue a la retina va a atravesar distintas partes del ojo como son la córnea, el humor mucoso, la pupila, el cristalino y el humor vítreo. En la actualidad, el uso del computador como un dispositivo esencial para el trabajo o el estudio ha tenido un gran impacto. No solamente relacionado a las numerosas actividades que se pueden realizar con él, sino también a los efectos que genera en una persona. Por lo tanto, con esto hacemos referencia a cómo este aparato electrónico influye en el estado de salud del individuo. Por lo tanto, es indispensable conocer cuáles son las condiciones inadecuadas para el uso de computador, debido a que la presencia de síntomas visuales dependen en gran parte del estado físico de los ojos, el tiempo de exposición a la pantalla del computador, alteraciones propias del ojo, como son la superficie ocular o la acomodación, y factores del entorno como la iluminación, la calidad de la imagen, el ángulo de la visión y también la posición del individuo. La exposición excesiva de trabajo en el dispositivo trae como consecuencia una disminución de la frecuencia de parpadeo
Y como consecuente a esta disminución de la frecuencia de parpadeo, tendremos una resequedad ocular que produce el aumento de la abertura palpebral y provoca también una mayor evaporación de nuestra lágrima, que en consecuencia se traduce que a esa fatiga visual, a esa exposición excesiva ante los dispositivos nos va a disminuir la frecuencia de parpadeo, evitando o disminuyendo ese proceso fisiológico cotidiano en el que el párpado cumple una función de evitar esa evaporación temprana de las lágrimas, la resequedad del ojo o la resequedad ocular. La visión borrosa asociada al trabajo con computadores puede presentarse ya sea de lejos o de cerca. Cuando se hace referencia al caso de la visión borrosa de lejos, entonces se relaciona directamente a los excesos acomodativos fuertes y los espasmos acomodativos, generando así que el cristalino no consiga relajar la acomodación para enfocar de lejos y crea una pseudomiopía. También hace que este mismo cristalino no pueda cambiar de foco. Generalmente, las molestias visuales como estas vienen acompañadas de otras afecciones respecto a problemas musculoesqueléticos, como son el dolor en el cuello o de espalda. Es así como la posición juega un papel fundamental a la hora de estar sentado ante el computador, ya que nuestro sistema visual está diseñado para poder adaptarse a su entorno. Y es así que cuando nuestro ojo se enfoca a una distancia proximal, se comportará como miope. Entonces, para que podamos identificar cómo podemos prevenir las afecciones visuales a futuro, en primer lugar hay que establecer cómo es ese ángulo de visión correcto, el cual se va a encontrar determinado por el centro del monitor, el suelo y el área lateral cantal. Y para poder calcular ese ángulo, se tiene que tener en cuenta la distancia del individuo al monitor, que sería el punto A en la imagen que observamos, la distancia del piso al monitor, que sería el punto B, la distancia del piso al área lateral cantal del ojo, que sería el punto C. Y gracias a la diferencia entre el punto B y C, podemos encontrar el punto D. Luego se puede calcular este ángulo mediante la tangente de -1 del punto D sobre A. Y así obtendremos que si el ángulo es mayor, la altura de la pantalla también será mayor. De esta manera entonces se aumenta la fisura interpalpebral entre los párpados, generando secundariamente un incremento en la superficie ocular expuesta. Y es así como se disminuye en ocasiones la humidificación ocular por mayor evaporación de lágrimas. Ahora, como mencionó mi compañera, hay que tener claro las posiciones adecuadas a la hora de usar el dispositivo, que es una parte clave. Hace parte de la confortabilidad que tenemos a la hora de trabajar, estudiar o pasar simplemente tiempo con el uso de nuestro dispositivo. Entonces, tenemos que tener claro que la posición correcta es una posición totalmente recta, recostados en el espaldar de nuestro asiento. Si tenemos, independientemente o no, una posición totalmente recta que forma un ángulo de 90 grados preferiblemente, en donde el ángulo de visión nos favorece para evitar esa fatiga visual en un largo plazo. La utilización de computadores durante largos periodos puede llegar a que se presente un fenómeno de causa multifactorial y se acuña en algunos ámbitos científicos el término estrés visual, el cual estaremos sometidos. Por eso es, como mencionan, es algo multifactorial, es decir, no puede ser por una sola razón, sino un conjunto de factores
factores como lo puede ser la exposición, una larga exposición, la disminución del parpadeo, la temperatura, la humedad, la polución del aire, es decir, la contaminación, el uso excesivo de aires acondicionados. Todo esto contribuye a una estrés visual que se condensa en un síndrome de visión de computador que se denomina CBS, perdón, o SBS. Todas las pantallas de computación son superficies planas sobre las que aparecen caracteres, letras y signos, además de que la radiación que emiten las pantallas de ordenadores es mínima y no supone ningún peligro. Sin embargo, los campos electrostáticos atraen el polvo, lo que puede afectar las vías respiratorias e irritar los ojos. Entonces, esto es algo que yo mencioné anteriormente. Es así como se han podido identificar esas posibles afecciones visuales por el uso inadecuado del computador y, como no, las recomendaciones a seguir para evitarlas. Esto abarca varios parámetros como son el manejo sintomático, la instauración de medidas que establezcan ambientes laborales y de estudio adecuados y cambios en los hábitos al usar este dispositivo, siendo estos dos últimos indispensables para la prevención de los síntomas. El marco de antecedentes tenemos dos referencias internacionales y dos referencias nacionales. Nuestras referencias nacionales se realizaron en la ciudad de Bogotá, en donde hay una identificación del síndrome visual informático y las guías y las pausas activas oculares para la prevención de empleados de la empresa Gulf Coast Avionics SAS. También tenemos la correlación de las condiciones de iluminación, ángulo visual, agudeza visual y contraste con los síntomas visuales en trabajadores de un call center. Tenemos también dos referencias internacionales, una es de Ecuador, en el que determinaron el riesgo del síndrome visual de computador en relación con la utilización de dispositivos informáticos en estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Loja, Ecuador. También tenemos una referencia de La Habana, Cuba, el síndrome de visión, donde se realizó el síndrome de visión de la computadora en trabajadores de bancos metropolitanos del área de la salud. El procedimiento que se llevó a cabo para poder realizar este proyecto implicó la búsqueda y la selección de artículos en diferentes fuentes para que se pueda fundamentar teóricamente las distintas afecciones que se dan por el uso inadecuado del computador. De esta manera se puede explicar más concretamente las causas y las complicaciones que esto puede traer al organismo. Posteriormente, y una vez planteado el tema, se consideran las recomendaciones más apropiadas para evitar y prevenir a futuro las molestias oculares o sintomatologías que puedan afectar el equilibrio del cuerpo o que puedan enfermarlo. Si hay complicaciones en los síntomas, se debe tener en cuenta que hay que acudir a un especialista para terminar el tratamiento correcto. Una de las afecciones más comunes en el síndrome de la visión de computador es la que se puede prevenir con las acciones adecuadas para el trabajo y estudios que se efectúan frente al dispositivo. Además, los hábitos saludables para la visión contribuyen a evitar estos factores o situaciones que influyen de manera negativa en nuestro cuerpo. Hay que dejar claro que siempre será mejor la prevención de la enfermedad antes que contraerla. También se logró concluir que el uso del computador se ha vuelto indispensable en la actualidad y que las afecciones que trae consigo por su mal uso pueden llegar a ser críticas. Es así como también la posición es de gran importancia, pues al tener un ángulo adecuado los ojos trabajan de manera correcta y no hacen esfuerzos mayores que no logren soportar.
Y por último, el tiempo prolongado frente al computador sin hacer pausas de relajación permite que se den síntomas como son la visión borrosa, el ojo seco, el prurito, etc. También se recomienda realizar por esta misma razón periodos cortos de descanso. Gracias por visualizar este video y les recordamos que este proyecto fue enfocado y realizado a las distintas afecciones de visión que podemos tener por el uso inadecuado del computador.